¿Qué tal, chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con esa última hora del caso Negreira que acaba de publicar El País. Según este medio, han tenido acceso a la declaración íntegra que prestó Enríquez Negreira ante Hacienda. Ya sabéis que existía una investigación, una inspección fiscal de sus empresas, de Das95 y de Nilsat. Son las empresas a través de las cuales facturaba estas grandes cantidades al Barça, y en esta inspección fiscal pues Enríquez Negreira dio varias declaraciones, han tenido acceso a ellas y por supuesto vamos a comentarlas. Bueno, pues sí, ya sabéis que Enríquez Negreira, que está siendo investigado por estos pagos del Barça tan altos durante todos estos años y que actualmente hay unas diligencias previas abiertas en ese juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, pues antes de que todo esto fuera un juzgado, antes incluso de que la Fiscalía entrase en todo este asunto, fue la agencia tributaria la que detectó ciertas anomalías en las cuentas de Enríquez Negreira, en concreto en Das95 y en Nilsat, que son las empresas que se utilizaban para facturar al FC Barcelona durante todos estos años y las que hacían las facturas para que el Barça las pagara en cantidades, como sabéis, muy altas. Ya os dije en su momento que, bueno, como sabéis, Enríquez Negreira no declaró ante la Fiscalía, aludiendo a ese principio de Alzheimer, aportando un informe médico, pero sí lo hizo ante Hacienda unos meses antes. En concreto, se manifestó en Hacienda en mayo del 2021 a través de un escrito, y en octubre de ese mismo año de forma presencial fue directamente él en persona a declarar, y la verdad es que deja declaraciones bastante llamativas, por supuesto, todo según cuenta El País, que dicen que han tenido acceso íntegro a estas dos declaraciones. Como digo, la primera de estas declaraciones se produce por escrito, se produce en mayo de 2021 ante un requerimiento que se le hace acerca de esta empresa Das95, bueno, pues para que justifique estos pagos y para que justifique los servicios por los cuales se hacen estos pagos tan altos por parte del Barça. Lo que explica Enríquez Negreira en este caso, en este escrito que realiza en mayo de 2021, es que esta empresa Das95 se dedicaba a enviar pedidos, bolígrafos personalizados, por ejemplo. Esto es lo que recoge, insisto, El País, que ha tenido acceso a la declaración íntegra de Enríquez Negreira en Hacienda, y dice que esta empresa se dedicaba a enviar pedidos como por ejemplo bolígrafos personalizados, y que él era el único que la gestionaba y dirigía. Cuando le preguntan evidentemente sobre estos pagos del Barça, lo que manifiesta es que obedecían a su gestión, trabajo y experiencia en el campo arbitral, y que él era personalmente el beneficiario de todos esos pagos, de todos esos ingresos que recibía esta empresa. Por supuesto, dice que el acuerdo alcanzado con el club era verbal, algo que lo reiteraría posteriormente porque no existe contrato, como ya sabéis, y que siempre trataba directamente con los presidentes del Barça. Trataba directamente con ellos, con quien mantenía ese trato, algo que también corroboraría posteriormente en octubre de forma presencial, como ahora os comentaré. Aquí, en este momento de mayo de 2021, a través de este escrito, él ya explica algunas de las funciones que tenía para justificar esos pagos tan altos del Barça. Evidentemente, lo que Hacienda dice, bueno, estos ingresos tan altos, ¿a qué obedecen? ¿Cuáles eran las funciones que te habían encomendado para justificar unos ingresos tan altos? Y ojo, porque lo que él parece ser que responde en ese escrito, insisto, requerimiento de Hacienda, son algunas de esas supuestas funciones por las que el club le remuneraba de manera tan generosa. Por ejemplo, se encargaba de que el comité de competición, que no olvidemos que es responsable de las sanciones a los jugadores, entre otras muchas cosas, no estuviera compuesto íntegramente por jueces madrileños. O, por ejemplo, que el Barça dispusiera de un interlocutor con la federación que cuidara las relaciones institucionales. O, por ejemplo, mantener informado al club de posibles intereses o desavenencias entre Liga y Federación. Ojo, porque ya no es informes de árbitros, nos alejamos completamente de esa única idea que se había mantenido hasta ahora de que todos estos pagos eran por informes arbitrales, por asesoramiento de árbitros, por informes técnicos. Aquí ya, si esto es verdad, Enríquez Negreira ya en ese escrito manifiesta cuáles eran las funciones por las cuales recibía estos pagos tan altos, incluyendo, insisto, que el comité de competición no estuviera compuesto íntegramente por jueces madrileños, que el Barça tuviera un interlocutor directo con la federación para cuidar las relaciones institucionales o mantener informado al club de posibles intereses o desavenencias entre Liga y Federación. Ojo con esto, ¿vale?
Después, como decía, en octubre, unos meses después, acude presencialmente a la llamada de Hacienda porque hay cosas que siguen sin cuadrar y se presenta voluntariamente en Hacienda, donde le toman declaración, y esto es lo que manifiesta, ¿vale? Le hacen varias preguntas. Por supuesto, la primera y más evidente es qué servicios le prestaba al Barça esta empresa, o qué servicios le prestaba él al Barça a través de estas empresas, a lo que el exárbitro contestó, y leo textualmente: ir a ver los partidos personalmente o a través de compañeros exárbitros y estar informado de por qué se habían tomado decisiones. El FC Barcelona consideraba que se perjudicaba al equipo y se favorecía a otros equipos. Esto es una hipótesis personal, nadie me lo ha dicho directamente. Mi obligación era dar mi opinión sobre los partidos en cuanto al arbitraje y los jugadores, asesoramiento técnico. Lo que el FC Barcelona quería era asegurarse de que no se tomaban decisiones en su contra, que todo fuera neutral. Esto concuerda exactamente con aquel primer informe de Hacienda que vimos, que yo en su día dije, esto, bueno, parece un informe de Hacienda real, parece que tiene pinta de informe de Hacienda, porque yo he visto unos cuantos y tiene pinta de un informe de Hacienda, pero evidentemente es fácil de manipular. Yo no sé si este señor directamente dijo tan abiertamente que el Barça pagaba para asegurarse de que no se tomaban decisiones en su contra y de que todo fuera neutral. Este es el extracto que realiza Hacienda en ese informe, y yo decía, bueno, vamos a ver si esto es verídico o no, porque ese primer informe se filtró hace ya unas semanas, hace un mes, y desde aquella pues no teníamos la constancia. Ahora parece ser que El País, que ha tenido, según dicen, acceso íntegro a estas declaraciones, pues dice que había declarado textualmente esto Enríquez Negreira cuando se le pregunta por estos pagos del Barça. Le vuelven a preguntar: ¿existe algún documento que refleje la realidad de estos asesoramientos? La respuesta de Negreira vuelve a ser que no. Es un acuerdo verbal, no existe un contrato por escrito, no existe un documento escrito, no existe un soporte legal de este acuerdo. Simplemente comentamos esta posibilidad, ellos accedieron y yo me comprometí, y a partir de aquí existían unos servicios por los cuales se me pagaba un dinero, pero no hay contrato. Teoría que se ha mantenido, la verdad, de principio a fin. Cuando le insisten sobre el porqué de estos pagos tan altos, porque evidentemente Hacienda sigue sin entender el motivo de que estos pagos se realicen de forma tan alta, ¿no? Que estos pagos sean tan altos por ir a ver partidos de fútbol, tanto él como compañeros exárbitros, y tomar anotaciones de qué decisiones se tomaban en cada partido, porque el Barça se quería asegurar de que no se tomaban decisiones en su contra, pensando, o eso pensaba él, que a lo mejor el Barça se sentía perjudicado y que otros equipos serán beneficiados. Pues Hacienda le insiste, y ese era el motivo de unos pagos tan altos, y él vuelve a insistir. Así estaban tranquilos de que en el comité arbitral no había decisiones en contra del FC Barcelona, que todo era neutral. Y es aquí donde parece ser que el propio Negreira alude a que en el seno de este organismo de gobierno de los árbitros, en el seno del CTA, se toman decisiones sobre ascensos y descensos de colegiados, pero, por ejemplo, no se decide quién dirige cada partido. Es decir, aquí ya Enríquez Negreira dice que él, como segundo de los árbitros, como vicepresidente del comité de árbitros, puede decidir quién asciende o quién desciende, pero no puede decidir qué árbitro se asigna a cada partido. Esto ya lo manifiesta en Hacienda en octubre del 2021. Y siguen preguntándole en Hacienda: ¿alguna vez pagó algún árbitro o exárbitro con lo que recibía del FC Barcelona? Porque aquí, recordemos que aquí hay dos problemas, o dos grandes dudas que tiene Hacienda. Una, ¿cuáles eran esos servicios para que el Barça pagara cantidades tan altas? ¿Qué es lo que se hacía para que el Barça pagase estas cantidades? Y dos, ¿dónde está ese dinero? Porque recordemos que aquí el dinero no está en las cuentas de Negreira. Negreira no aumentó su patrimonio con inmuebles, con propiedades, y no se sabe cuál ha sido el rastro de esos 7,3 millones de euros, porque no existe ese dinero a día de hoy en las cuentas de Negreira. Entonces le preguntan directamente y abiertamente si con ese dinero se pagaron a los árbitros para tomar decisiones, a lo que Negreira contestó con un rotundo no. No se utilizó ese dinero para pagar a los árbitros. Siguen preguntándole desde Hacienda con quién trataba en el Barça, y él, lo mismo que contestó en mayo del 2021, unos meses antes, vuelve a insistir que trataba siempre con los presidentes, y cita especialmente a dos de ellos, que son los dos que están denunciados e investigados penalmente, que son Sandro Rosell y Josep María Bartomeu. Sin embargo, dice que los veía como mucho 6 veces al año, pero que en todo caso trataba siempre con ellos, con nadie más del Barça. Siempre cualquier trato lo tenía directamente
con los presidentes, citando, insisto, a estos dos. Finalmente, preguntan los inspectores, ¿por qué se interrumpieron estos pagos? Porque ya sabéis que en junio de 2018 se dejan de prestar estos servicios, o por lo menos se dejan de hacer estos pagos, y es cuando viene el cruce este de burofaxes de ¿qué habéis hecho? Porque me dejáis tirado, confiaba en vosotros, teníamos un acuerdo, bla 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 bla, y donde el propio Negreira reclama el resto del año 2018, esos 267.000 euros que ya comentamos en vídeos anteriores. Respuesta de Enríquez Negreira, porque claro, aquí los inspectores dicen se interrumpen los pagos coincidiendo con que dejaste de ser el número 2 de los árbitros, coinciden mes y año cuando dejas de ser vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Es una curiosidad, es una curiosa casualidad. Explícanos por qué se llegan a interrumpir estos pagos en un momento dado, a lo que Negreira contestó que fue una decisión unilateralmente tomada por el Barça. Dice, le envié una carta a Bartomeu y me quejé de incumplimiento de contrato. Después le llamé, pero no me cogió el teléfono. Después es cuando conoceríamos que a través de su abogado pues mandó esos burofaxes aludiendo a esa especial confianza que tenemos, nos hemos hecho favores mutuamente, tal. Bueno, la verdad me parece muy interesante. Si esto es verdad, el país ha marcado un puntazo, porque acceder a la declaración que ha prestado Negreira en Hacienda pues me parece una bomba, y creo que es muy interesante porque hay cosas que se mantienen, en las versiones, el hecho de que no exista un contrato por escrito, el hecho de que sea el Barça el que unilateralmente en junio de 2018 ya no cuenta más con él, coincidiendo con que ya no es vicepresidente del comité de árbitros, pero luego hay otras cosas que no cuadran. O sea, hay otras cosas que me han dejado un poco descolocada, sobre todo esas funciones a las que alude en ese primer escrito de mayo de 2021, cuando dice que una de las funciones por las que el club le remuneraba tan generosamente era que el comité de competición no estuviera compuesto íntegramente por jueces madrileños, que el Barça dispusiera de un interlocutor con la federación que cuidara las relaciones institucionales, o mantener informado al club de posibles intereses o desavenencias entre liga y federación. Son funciones que para mí escapan a pues ese servicio de asesoramiento técnico, de asesoramiento de árbitros, van mucho más allá y evidentemente tienen mucha más influencia. Vamos a ver cómo lo explican esto, porque evidentemente se les va a preguntar por todo esto en el procedimiento judicial. Estas son declaraciones que ya tiene la jueza en su informe, en su denuncia por parte de la Fiscalía, en el informe que hizo Hacienda en su momento. Por lo tanto, la jueza que está instruyendo el caso ya es consciente de todo esto, ya conoce el alcance de todas estas declaraciones, y por supuesto todos estos testigos que van a ir desfilando a lo largo de estos días serán preguntados precisamente por esto de aquí, ¿no? Hasta dónde es verdad, hasta dónde no. Recordemos que el hijo de Negreira no va como investigado por esta denuncia de la Fiscalía, por lo tanto le podrían preguntar acerca de esto y tendría que declarar la verdad, tendría que decir la verdad en esta declaración como testigo, así que ya veremos por dónde sale todo, pero interesante cuanto menos esta declaración de Enríquez Negreira, estas dos declaraciones, una por escrito y otra en persona, porque sin duda pues arrojarán luz al procedimiento. Quiero saber qué os parece a vosotros. ¿Qué os parecen las declaraciones de Enríquez Negreira ante Hacienda? Si os lo esperabais, si os ha sorprendido algo, bueno, como siempre dejádmelo todo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.